Hablemos de Torá, un espacio para la difusión de nuestra bendita y sagrada Torá y para fortalecer nuestra fe. Sean todos bienvenidos. Sean todos bienvenidos a esta nueva edición, a este nuevo episodio de Hablemos de Torá Podcast, en el que hablaremos del Mesit, el instigador, y Ir Anidajata, las ciudades extranjeras. Recordemos que nuestras temporadas son más o menos de 8 a 10 episodios. En esta oportunidad vamos a continuar con este tema, que es el tema de la idolatría, lo que el judaísmo rabínico llama como Avodah Zará, como el culto extraño, ¿cierto? En el quinto episodio hablamos de la definición, hablamos de los idólatras y sus definiciones, ¿cierto? Los herejes, los blasfemos, los apóstatas, Meshumad, Minim, Malshinim, ¿cierto? Los que hacen Ovdei Elilim, los siervos de figuras de
ídolos. Y usamos en el pasaje anterior el libro de Apocalipsis, Ahisaion, el libro de Revelaciones, en el capítulo 22, que dice Umihutz la ira que la vim, ¿cierto? Fuera de la ciudad estarán los perros, Beacosmim, y los hechiceros, los magos, Beazonim, y los que practican la porneia, la fornicación, Beam Resihim, los mismos asesinos, Beobdei Elilim, los servidores de ídolos, idólatras, en términos simples, Bejolo Hefkazafu Poel Shaker, y aquellos que aman la mentira y la practican. Y para este episodio nos hemos puesto de acuerdo de continuar con el tema, pero profundizar un poquito más en el tema de lo que habla el Sefer de Barim en el capítulo 13, sobre el falso profeta, el Nabi Shaker, ¿cierto? Que también hay un episodio del falso profeta, del Holem Halom, aquel soñador de sueños, de el Mesit, el instigador, el que insta a la persona a cometer idolatría, a servir a dioses ajenos, y la Ir Anidahat, las ciudades que están al exterior, que están fuera de alrededor tuyo, Sevibotejem, dice la Torá. Entonces, el pasaje de Barim, del libro de Deuteronomio, dice lo siguiente con respecto a los dioses ajenos. Nelja Aharei Elohim Ajerim, vayamos tras o en pos de Elohim Ajerim, de otros dioses, Asher lo yedatam benavdem, a los que no has conocido, benavdem, y sirvámosles. Entonces, eso se encuentra en hebreo en el capítulo 13, verso 3, y en español está en el capítulo 13, verso 2. Y una de las cualidades de este pasaje es que dice que si este personaje, profeta, soñador de sueños, ¿cierto? Este instigador, te anuncia una señal, un prodigio, y la señal se cumple, o el prodigio se cumple, la Torá inserta una mitzvah. Lotishma el divrei, no pondrás atención, no escucharás las palabras de esa persona, del Nabi Sheker, del falso profeta, o del Holem Halom, de aquel que soñó o intérprete de este sueño. Y ahí hay una frase que a mí me gusta, que me llama la atención y que me gustaría hacer hincapié. Dice, Kimenase Hashem, porque le está tentando el Eterno. El Eterno los está tentando. En español dice, los está probando. Dice, Kimenase Hashem Elohechem etchem. El Eterno los está probando. ¿Y para qué? La dat, Aishhem o Habim et Hashem Elohechem. Bejol lebabhem u bejol nafshechem. Para saber, la dat Aishhem, si amáis Aishhem o Habim, si amáis et Hashem al Eterno, Elohechem, vuestro Dios, bejol lebabhem, con todo vuestro corazón, u bejol nafshechem, y con toda vuestra alma. Esa es el porqué literal. El Eterno te está probando para ver si lo amas. Hay una tentación, pero el Eterno te está probando. More Shem Tov, sea bienvenido. More Mijael, sean bienvenidos. Shalom Lekulam, Shalom More Mijael, Shalom Gidón, Shalom a todos los que nos escuchan. Shavuatov, sí, efectivamente, aquí el Eterno está probando, ¿cierto? Y me parece interesante lo que dice Gidón, que el Eterno permite esto. Y el Eterno deja que estas cosas pasen. Ahora, ¿por qué me parece interesante? Porque siempre hay iluminados. Nos faltan los iluminados en todas partes. Nos faltan las personas que tienen mucha revelación, mucha luz o mucho conocimiento y a todas esas personas que son
tan iluminadas, que son tan, digamos, sobresalientes o extraordinarias con respecto a los demás, a sus pares, tenemos que traerlos a Har Sinai. Tenemos que traerlos a la Torá. Todo movimiento, toda manifestación, como dice acá, prodigio, señal, portento, milagro, sanidad y todas estas cosas que son muy vistosas, ¿cierto? Muy llamativas, traigámoslo a la Torá. Traigámoslo a la Torá y filtrémoslos con la Torá. Porque esa es la palabra profética más segura. Esta es la palabra profética más segura de la cual nos hace bien estar atentos. Entonces, pueden haber muchas cosas, pueden haber muchas manifestaciones, muchas señales y prodigios sobrenaturales, ¿cierto? Pero debemos traerlos a la Torá, porque la Torá es la que va a filtrar y la Torá es la que ilumina nuestros ojos. Entonces, y claro, o sea, a mí también me llama mucho la atención, como dice Gidón, que el Eterno va a permitir esto para probarnos, para probar si es que realmente amamos al Eterno. Porque ese es el objetivo y ese es el corazón de todo esto. Es decir, estamos hablando de la Avodah Zará, ¿cierto? Bejukot Goim, servicio extraño, idolatría y los preceptos o los estatutos, ¿cierto? de las naciones, de los gentiles. Y en todos estos, en todas las naciones tienen ídolos, tienen dioses, tienen el palo, la piedra, dice un profeta, ¿cierto? Y no el único Dios, el Ejad, el Adonai Ejad, de Am Israel, del pueblo de Israel, que es el pueblo de la Torá, el pueblo de la ley, es el pueblo que el Eterno dijo en Yeshayahu 51, he aquí que yo te he dado por jefe y por maestro a las naciones. Amén. Entonces, ¿quién es el maestro de las naciones? Am Israel. ¿Quién es el mejor exégeta de la Torá, de la Biblia, de la ley? Am Israel, el pueblo de Israel. En el Sefer HaRomim, en el libro de Romanos, también dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión, la milá? Primero, ciertamente les ha sido confiada la palabra del Eterno. Si hay un pueblo al que el Eterno le confió su palabra, es Am Israel, es el pueblo de Israel. Bueno, Mijael. Sí, Baruch Hashem, bueno, shalom para todos los hermanos, bendición del Eterno. Qué tema interesante y interesante cómo lo abren ambos, ¿no? Con respecto a poner el énfasis adecuado, ¿verdad? A cada cosa, Es decir, incluso saber qué es idolatría, saber cómo entender todas estas cosas es algo que ya está tipificado en la Torá, ¿verdad? Y aquí hay un punto súper interesante que es el que tocó el Moreh Shem Tov, porque fíjense ustedes que generalmente el último versículo del capítulo 12, en las Biblias de traducción española, Reina Valera y otras, ¿no es cierto?, es el primer versículo del capítulo 13. Entonces, cuando nosotros hacemos una separación de versículos, generalmente los versículos y los capítulos están estructurados teológicamente para, ¿no es cierto?, poner un tema en general, para desarrollar un tema, lo mismo que en todas sus Biblias, ¿verdad? Hay un encabezamiento, por ejemplo, no sé, si usted se va a Primera de Pedro, capítulo 5, va a haber un encabezamiento que va a decir, apacentar la grey de Dios. Y eso, cuando la persona lo lee, lo condiciona ya, ¿no es cierto?, de por sí, pero eso no es inspirado, nada de eso es inspirado. El texto solo es inspirado. Todos esos encabezamientos son encabezamientos que de una u otra manera las personas que han trabajado en estos textos han intentado ayudar poniéndole, ¿no es cierto?, una temática o cierta temática a ciertos pasajes y ciertos versículos. Pero es una ayuda, pero no es inspirado, no es algo que nosotros debemos tomar. Pero me parece interesante que el último versículo del capítulo 12 sea el versículo del capítulo 13. ¿Por qué?
Porque cuando se habla del otro Sifalab, Beloti Gramimena, cuando el pasaje dice no añadirás a ella, Beloti Gramimena, ni restarás de ella, ¿no es cierto? Está hablando de una persona, ¿verdad? No de cualquier persona, no de cualquier individuo, sino de un profeta. De un profeta, es decir, porque la Torá la recibimos por profecía, es decir, la Torá la recibimos por mano de Moshe, el profeta de Dios, ¿no es cierto? Dios envía, ¿no es cierto?, revela su verdad, su palabra a través de este mediador, a través de Moisés, ¿verdad? Y nosotros recibimos esa palabra. Y aquí, ¿no es cierto?, entonces lo que el texto nos está diciendo es precisamente eso. Toda la palabra, toda la enseñanza, todo el asunto que yo le estoy mandando a ustedes respecto de esto van a guardar para hacer y no van a agregar ni van a quitar de él. Y aquí va a decir, y aquí vemos la eternidad de la Torá. Aquí vemos la perpetuidad de la Torá. Es decir, la Torá es eterna. Y aquí nosotros tenemos esta diferencia, ¿no es cierto? Un poco una diferencia bien amplia con la teología cristiana. Más que con los hermanos cristianos, sino con la teología cristiana. Acuérdense que Yeshua, nuestro Adón, nos dijo en Mateo capítulo 5, no quiero que piensen que yo he venido para abrogar la ley o los profetas. Pareciera, ¿no es cierto?, que estas cosas ya no están vigentes, ni la ley ni los profetas, porque podríamos nosotros pensar que se levantó un profeta, y este es el problema, este es el mal entendimiento, ¿no es cierto?, o mala concepción, ¿verdad?, dentro de la teología, ¿verdad?, y sobre todo la teología paulina, porque una cosa es la teología paulina, es decir, lo que se hace y lo que se explica o lo que se entiende de Pablo, y otra cosa es lo que Pablo dijo, ¿no es cierto?, y lo que Pablo dijo hay que estudiarlo en diferentes contextos. Lo que Pablo dijo, por ejemplo, en Gálatas, hay que estudiarlo con el libro de Romanos y con otros contextos más. Gálatas no se estudia solo. Entonces tenemos teología, ¿verdad? Tenemos una teología que pareciera que Yeshua se levantó como profeta, vino como profeta y ya se acabó la ley. Llegó el fin de la ley. Yeshua no dijo eso. Yeshua dijo, ¿verdad?, que él no vino a eso, y precisamente por esta teología se podría calificar, ¿no es cierto?, al mismo Adón como un falso profeta. ¿Por qué? Porque Moshe dijo que nada de todo lo que él habló por boca del Eterno va a pasar, va a dejar de ser. Ningún mandamiento que el Eterno le dio al pueblo de Israel va a dejar de ser, independientemente de quién venga. ¿Verdad? Entonces, hay muchos profetas entre comillas, ¿no es cierto?, que de una u otra manera anulan la profecía, ¿verdad? La profecía que es la base esencial de todo el desarrollo de nuestra fe. Acuérdense ustedes que toda nuestra fe, nuestra ética, todo lo que nosotros podemos alcanzar a hacer, ¿verdad?, es por medio de la Torá. Es por medio de la Torá. Una de las cosas que Pedro dijo, ¿verdad?, ahí en su carta a propósito de esto, ¿no es cierto?, que en el capítulo 4, ¿no?, de Primera de Pedro, capítulo 4, dice que si alguno habla, si alguno va a hablar, si alguno va a enseñar, si alguno va a decir algo, hable conforme a las palabras de Dios. Y el problema de los falsos profetas es ese, que no hablan conforme a las palabras de Dios, sino que, como dice Pedro, ¿no es cierto?, dice, él dice, ¿verdad?, dice, introducirán encubiertamente herejías destructoras. Es decir, van a introducir a través de su enseñanza, a través de su credo, a través de su pensamiento, a través de su revelación, como decía el Moreshentov, a través de su perspectiva,
van a introducir enseñanzas, ¿verdad? Es decir, encubiertamente van a introducir herejías que vienen a ser enseñanzas que finalmente van a traer destrucción. Y en eso nosotros tenemos que estar bien atentos, bien atentos. Y como todo texto, para poder definir el servicio a Dios, qué es servir a Dios y qué no es servir a Dios, el texto base para todo esto es la Torá. La Torá nos enseña, la Torá nos guía, la Torá nos dice qué es una cosa y qué es otra cosa. ¿Y por qué digo esto? Porque piensen ustedes, hermanos amados, que de manera general el judaísmo no creyente en el Adón Yeshua, ¿no es cierto? Nuestro Adón tiene este problema con la fe cristiana, por decirlo de alguna manera, o con la teología cristiana, más bien que con los hermanos, ¿no es cierto? Porque a lo que ha inspirado es precisamente a tener este tipo de anulación y división doctrinal, ¿no es cierto?, de poder llegar a estar libres, ¿verdad?, de aquello con lo cual el Eterno nos santifica, con la palabra. Dice, acuérdense el Señor cuando habló de la verdad, ahí en el Evangelio de Juan, el Señor dijo, tu palabra es verdad. Y esa palabra es la Torá, son los profetas, son los escritos, lo mismo que se le dice a Timoteo, ¿no es cierto? Tú que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden ser útil, ¿no es cierto? Te pueden hacer sabio para la salvación que es en Yeshua el Mesías, ¿no? Y esas sagradas escrituras nuevamente son la Torá, los profetas, los escritos, y creo que ahí hay un punto, no sé ustedes Javier, qué piensan, pero creo que este es un punto ahí medio neurálgico con respecto a esta forma de ver, ¿no es cierto?, la palabra del Eterno como algo que no va a pasar y que tenemos que guardar para hacer, versus, ¿no es cierto?, un profeta que se levanta y nos dice, no, sirvamos a Dios de otra manera, sirvamos a Dios de otra forma. Guido, Moreshen Tov. Completamente de acuerdo. De hecho, Deuteronomio 13 habla de cuatro elementos, que el profeta falso, el soñador de sueño, el Mesid, la ciudad que está en Sevibotejem, alrededor tuyo, Irán y Yahat, como dicen ustedes, yo no sabía. Irán y Dahat. Parece que Sanedrin, que primera Mishnah. Hay un libro que se llama Nidjei Israel, que son como los desterrados. Ya. Los desterrados de Israel. Y es un libro de uno de los presidentes que fundó el Estado de Israel. Y habla de las tribus perdidas. ¿Ya? Entonces quería hacer esa relación con los desterrados, con la etimología de la palabra en realidad. Que cuando los desterrados parten a ciudades que están afuera, porque en el fondo la Torá en ese pasaje de Deuteronomio 13 habla de tus ciudades, pero de tus ciudades que están afuera. Sí, habla de tu pueblo, en tus ciudades, no está hablando de ciudad extranjera, está hablando de tus ciudades. Pero no es Nidjei, es Nidhei. ¿Ah? Claro. Es Nidhei, no es Nidjei. ¿Por qué? Sí, porque no está en inglés, uno. Y dos, también sale cuando dice Imiye ni dajejo. Eso. Imiye ni dajejo. Sí, pues. Es una canción. Es un pasaje de Devarim. Es un pasuk también. Que fue una discusión que tú tuviste con el rabino Yosef, que esté con bien, que tú le discutiste que ahí estaba hablando de Nidá, ¿te acuerdas? Y el Rab te dijo, no está hablando de Nidá. ¿Quién? El Rab. ¿Yo estuve discutiendo con él? No, el Guido. Años atrás. Por ese pasuk. Es que es el mismo verbo en todo caso. La palabra anidad es separar. Puede ser, claro, no o soledad también. Sí. Sí, pero ojo que la ciudad es juzgada, ojo que la ciudad es juzgada, si se encuentra culpable, juzgada y destruida. Sí, es que la relación que quería hacer yo es que la palabra leadías, que estaba mirando ahora mientras ustedes conversan, leadías, que es el verbo de nadaj, significa seducir. O sea, también significa despedir, pero significa seducir en la etimología. Entonces, estas ciudades que están lejos seducen
seducen, o sea, en sí misma la ciudad que está fuera de la santidad del pueblo de Israel hace que el pueblo se extravíe. Y por eso la Torá dice en el fondo que de tus ciudades, si oyes que alguien ha salido en medio de ti, hombres impíos que han instigado a las morades de sus ciudades, ¿cierto? Entonces, en el fondo, las 10 tribus de Israel se pierden por esta seducción que hay fuera de las ciudades. Yo quería hablar de eso. No sé si es bueno tocarlo. O sea, yo creo que como dato igual es bueno, en cierta Sí, medida, pues está igual dentro de la etimología. nos saca un poco del tema, pero te da como una visión con respecto a este tema del exilio. Sí, porque dice, si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades, que el Eterno tu Dios te da para vivir en ellas, que han salido de en medio de ti hombres impíos que han instigado a los moradores de su ciudad, diciendo, vamos y sirvamos a dioses, a otros dioses, que ustedes Belial. no conocieron. ¿Ah? Belial es el término ahí Claro, que ocupa la Torá para referirse a estos hombres. claro. Y también desde el punto de vista interesante, porque ahí habían enviado del Sanedrín Sí. para averiguar, y para llamar a Teshuvá a la ciudad y todo un cuento. Cabe señalar que ahí en el Pasuk 10 dice, lo apedrearás hasta la muerte. Es decir, tiene pena de sequilá. Sequilá es una de las 4 formas de pena capital que hay en la Torá. Es decir, esta persona que va a desviar al pueblo, esta persona, este iluminado, ¿cierto? Esta persona que es un profeta que como muy bien lo citaba el Moré Mijael, va a añadir algo o va a quitar algo de la Torá, merece la muerte. Dice, lo apedrearás hasta la muerte porque él trató de apartarte del Eterno tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Entonces, volvemos al tema que es la Adodá Sará, es decir, el servicio extraño. Es decir, está sacándonos de lo que ya está escrito, de lo que ya el Eterno reveló en Har Sinai, que ya reveló en el monte Sinaí. Entonces, ojo con esto. O sea, cuidemos esto, Guido. Sí, hay que cuidar esta mitzvah en el sentido de que hoy día, al hacer una definición un poco más exhaustiva respecto de quiénes son los idólatras, nos topamos con una reprimenda de la Torá que dice que hay que apedrearlo hasta la muerte. Entonces nosotros no podemos hoy en día, ¿cierto?, tener esta aspiración, ¿cierto?, y acabar con las personas de un modo tan inmisericordia como si se puede utilizar ese término. Porque, a ver, la Torá dice en el capítulo 13, o sea, en el capítulo 12 del libro que estamos leyendo, de Barim, Sefer de Barim, capítulo 13, versículo 12. Si oyeres que se dice de algunas de tus ciudades que el Eterno tu Dios te da para vivir en ellas, que han salido de en medio de ti hombres impíos, que han instigado a los moradores de su ciudad diciendo, vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conociste, tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia, y si pareciere verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti, irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere. Y también matarás su ganado a filo de espada, y juntarás todo su botín en medio de la plaza, y consumirás con fuego la ciudad y todo su botín y todo aquello como holocausto al Eterno tu Dios, y llegará a ser un montón de ruinas para siempre, y nunca más será edificada. Y hay una palabra que dice en hebreo que me llama la atención, que dice lo y debak beyadeja, y no se pegará a tu mano, meumá mina jerem, nada de ese maldito, de ese anatema, para que el ardor, la ira del Eterno se aparte y tenga de ti misericordia y tenga compasión de ti y te multiplique como lo juró a tus padres.
cuando obedecieres la voz del Eterno tu Dios, guardando sus mandamientos. Entonces, este tema es tremendamente delicado, tan delicado que los sabios, en el Tratado de Berajot, según una regla alágica, llaman a este tema como Hayav Mitá, que es decir, que es culpable de muerte o susceptible a una pena de muerte. Y esto está en el Tratado de Berajot en la hoja 4, en el folio B, en una braíta, que dice Bejol a over al divrei jajamim hayav mitá. Dice, todo aquel que transgrede las palabras de los sabios es culpable de muerte. ¿Y por qué utilizo esto? Porque llamo a la memoria esta braíta, esta frase. Porque en el fondo la misma Torah dice que el Moré Mijael lo citó en el capítulo 2, en el último versículo del capítulo 2. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mande y no añadirás a ellos ni le quitarás. Y sabemos bien que la Torá es un libro escrito, pero también una transmisión oral. O sea, hay una administración de la palabra del Eterno. Y los que administran la palabra del Eterno son los jueces, son los profetas, son los sabios. Entonces, aquellos que administran y dicen cómo se deben hacer las cosas. A mí me interesa profundizar con respecto a las definiciones de lo idólatra. ¿Por qué? Porque en el caso del Mesit, que es lo que estamos viendo hoy día, cuando dice, si te incita a tu hermano, ¿cierto? El hijo de tu madre, tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conociste. No consentirás con él ni le prestarás oído. Entonces, este versículo, este pasaje de la Torá está relacionado con el Hayav Mitá, que es plausible a una pena de muerte, como dijo el Moré Shem Tov, por sequilá, por espada, como dice la Torá también, ¿cierto? De cortar esa maldad, esa abominación del medio del pueblo. El Tratado de Sotá, en el Talmud Babli, en folio 47a, acusan a Yeshua de Mesit. ¿Y por qué lo acusan de Mesit? Porque dice que Yeshua incitaba al pueblo a la hechicería, a servir dioses ajenos, incitaba al pueblo de Am Israel a hacer idolatría. En el capítulo anterior, en el episodio anterior, hablamos del Kosem, de los Kosmim, de los encantadores, de los magos. Y a Yeshua, justamente, en ese tratado, se le trata de un Hisit, de aquel que instiga al pueblo a apartarse de la Torá. Y Diaj, de extraviar al pueblo a prácticas idolátricas. Y se le trata como un Mehashef, como alguien que practica la hechicería. Es decir, un kashef, un hechicero. La pregunta es, según la Ahalat Mehashef, el mandamiento 310 que enumera el Rambam, la práctica de la brujería, y dice que a estas personas hay que aplicarle esta pena de Hayav Mitá. Pero la pregunta es, ¿entra nuestro amado Mashiach en este concepto de Mesit, de instigador? ¿Es nuestro amado Mashiach un instigador? ¿Por qué el judaísmo o los rabinos, nuestros sabios, dicen que Yeshua es un Mesit? Bueno, es interesante. Ahí aparece, ¿verdad? Como Yeshua de Nazaret en la Gemara, ¿o no? En la Gemara, sí, dice que habla de justamente de que Yeshua dice, voy a citar textual lo que dice en hebreo. Dice, Yeshua Notzi Kishef Beisit Bidiach Ve'ejeti et Israel. O sea, Yeshua el Nazareno, dice Yeshu, así tal cual,
Yeshua Notzri está en la Alajá 14 del 47a, Sotá 47a, Alajá 14. Yeshua Notzri, Jesús el Nazareno, Kishef Be'isit, practicaba hechicería e incitaba y extraviaba a Israel. Y justamente en este episodio donde se mezcla, se dice que era discípulo de Yoshua ben Perajía. Yoshua ben Perajía era un rabino de la época de la Sugot, de las parejas, ¿cierto? Y estamos hablando 300 años antes de Herodes. Y de hecho, Yoshua ben Perajía estaba en el tiempo del rey Alejandro, creo que se llama así, un rey asineo, 300 años antes. Ni siquiera tenía conexión. Entonces, ya partimos por una mentira. Bueno, pero fíjate tú que el Talmud y como también el judaísmo de manera tradicional entiende las enseñanzas y las prácticas, ¿verdad?, del cristianismo, ¿cierto?, como algo separado de la Torá. Y es porque la realidad fue así. O sea, nosotros no podemos obviar, ¿verdad?, lo que es obvio. La fe de los del camino, como podría, si se tuviera que definir los del camino, ¿no es cierto? O, ¿no es cierto?, la fe de los discípulos de Yeshua, de Nazaret. En un principio, tal como nosotros la leemos en el libro de Hechos, era una fe judía, una fe, es decir, personas, no solamente personas judías o no judías, sino usted tiene que pensar que en ese tiempo iglesias y denominaciones no habían. Entonces lo que habían, ¿no es cierto?, eran templos idolátricos y sinagogas, ¿verdad?, a lo largo del mundo. Pero iglesias, por ejemplo, o denominaciones, ¿verdad?, como sí las hay hoy día, hay bastantes, no existían. Entonces, claro, lo que el judaísmo critica, ¿verdad?, es, por decirlo de alguna manera, entre comillas, el resultado, ligan, ¿verdad?, el resultado aparentemente de las enseñanzas de Yeshua y sus discípulos, ¿verdad?, a lo que ellos veían en general. Entonces ahí se produce, ¿no es cierto?, esta separación. De hecho, esta separación hoy día todavía hay. O sea, hoy día todavía hay gente que piensa que hay un Israel espiritual y un Israel físico. Esos están dentro de los moderados, porque los kamikazes son los que piensan que la iglesia reemplazó a Israel. Y que ya el pueblo de Israel ¿Qué es la teología o la teoría del reemplazo? Y eso, como tú lo citaste, históricamente, aquí no estamos hablando de un tema de una visión o un sueño, ¿no? Esto es histórico, esto es responsabilidad de la Iglesia Católica Apostólica Romana. La teología de ellos. Claro, es de ellos. Y de ahí viene esta enseñanza que finalmente la Iglesia protestante es depositaria de esta doctrina, es depositaria de esta enseñanza. Y esto es un dato histórico, o sea, es decir, un dato duro. Ahora, recordemos que el precursor o el que inicia la Iglesia Católica, que católico significa universal, hay que señalarlo, es Constantino. Cuando él tiene la visión de la cruz, y él dice, esto es lo que vamos a seguir de ahora en adelante. Entonces, claro, hay mucha información acá, ¿cierto? También está el Fiscus Judaicus, que es un documento, ¿cierto?, histórico, que todos los que practicaban el judaísmo tenían que pagar un monto al Imperio Romano. Hay mucha información acá que podemos traer, ¿cierto? Por ejemplo, también decir que en el Concilio de Yavne, que fue aproximadamente en el año 90-100 de la era común, ¿cierto?, después de Cristo, históricamente, también tuvieron que los rabinos reinventar el judaísmo.
tuvieron que reinventarse, tuvieron que sacar alajá, ¿cierto? Este concilio de Yavne fue presidido por el rabino Yohanan Ben Zakkai. Entonces, también toda esta información nos ayuda a tener una mayor comprensión de la Sagrada Escritura en el contexto del primer siglo, de la congregación, de la iglesia primitiva, ¿cierto? Que se conoce en teología, o la iglesia del primer siglo, la Keilah del primer siglo, que eran primariamente Yehudim Meshihim, eran judíos mesiánicos, porque eran todos creyentes, eran todos judíos y todos creyentes en Yeshua. Entonces, claro, hay que tratar de situarse en contexto, tiempo, espacio, historia, lugar geográfico, para tratar de tener una mayor comprensión y profundidad de las escrituras. Guido. Claro. Correcto. Un segundito, Guido. Y por eso no sería extraño, incluso el Ramban, en el Jot Avodah Zarah, y también en partes de la Gemara, se diga ciertas cosas, ¿verdad?, del Adón, por lo menos esto. Bueno, y lo otro, acuérdense ustedes que ellos pensaban, y esto lo replicaron como tradición oral, seguramente los rabinos del Talmud, que fue la opinión de cierta época. Acuérdense ustedes que también hubieron 6 generaciones de Amoraim, es decir, hubieron 300 años de exégesis de la Mishnah, y hubieron 6 generaciones de Amoraim, y en determinada generación se dijeron y se desarrollaron ciertos asuntos. Entonces no es extraño, por decirlo de alguna manera, desde un punto de vista teológico, que si nosotros decimos que Yeshua es profeta de Dios, es enviado de Dios, tal como lo testigua la Sagrada Escritura, ¿verdad? Y creemos que Yeshua es aquel profeta que iba a levantar como Moshe entre los hermanos, ¿verdad? Y que Yeshua es aquel profeta al cual el Eterno iba a poner las palabras de él en su boca, ¿verdad? Eso lo creemos, y ese es un testimonio de la Escritura. Y sabemos nosotros que el libro de Barín termina diciendo: Velón Abí Cam que Moshe, no se levantó otro profeta como Moshe. Y quiere decir que desde el tiempo de Moshe, ¿verdad?, hasta el tiempo de Josué, y todos los profetas de esa época, ninguno fue como Moshe. Y el Eterno había dicho: yo voy a levantar un profeta como tú. Entonces, hay uno que iba a ser como Moshe, que iba a tener esa grandeza de Moshe, y también iba a tener esta shelihut, ese apostolado, ese ser enviado del Padre, ¿no es cierto? Así como Moshe fue enviado para libertar al pueblo, ¿no es cierto?, de la esclavitud egipcia, Yeshua Adoneinu fue enviado por nuestro Padre bendito para libertarnos de la esclavitud del pecado. Eso lo dice, ¿no? Lo dice la Escritura y el testimonio de la Escritura. Lo que nosotros tenemos que entonces puntualizar es que las enseñanzas de Yeshua desde un punto de vista contextual judío, y no desde una teología cristiana, son muy distintas, ¿verdad? Y lo que ha resultado, incluso por eso decía yo al principio, lo que ha resultado incluso de la teología paulina ha sido algo nefasto, honestamente nefasto. Se ha llevado a los hermanos en la teología paulina, ¿no es cierto?, porque tampoco entienden lo que es la gracia en el contexto de Romanos, ¿no?, que es la gracia de Dios con respecto a lo que empieza a desarrollar el escritor ahí en el capítulo 4 hasta el capítulo 8. Pero creo que aquí el judaísmo tiene entonces ese punto desde el punto de vista, desde la teología. Estamos hablando de la recopilación del Talmud año 600, año 500, año 600. Los textos del Nuevo Testamento de Brit Hadashah que nosotros manejamos se recopilaron y se escribieron y se canonizaron aproximadamente en el año 300 y algo. Entonces, a mí me llama la atención eso. Y un minutito con respecto a por ejemplo, porque aquí es donde se desvincula también la teología en el sentido de que ahora la iglesia como tal, ¿no es cierto?, tiene su propia interpretación de la Biblia, su propia interpretación de la Sagrada Escritura. Entonces también es un tema que lleva, ¿no es cierto?, a un servicio distinto, a un servicio distinto apartado de la Torá. Guido, yo quiero tocar ese tema igual. Ya.
Sí, la verdad es que uno tiene que, de alguna manera, pensar y no tener miedo en cómo uno ve a los sabios de Israel y cómo ve a los líderes que están sobre nosotros, ya sea pastores, obispos, ¿cierto? Maestros, rabinos. Porque no hay infabilidad, no son infalibles, los seres humanos no somos infalibles. De hecho, yo cité el Tratado de Sotá porque se hace una referencia directa a Yeshua, pero es una referencia anacrónica en el tiempo, es tan anacrónica que incluso los mismos sabios lo reconocen. Y no están de acuerdo en que efectivamente Yeshua, nuestro amado Mashiach, haya sido discípulo de Yehoshua ben Perajía. Yehoshua ben Perajía tuvo que arrancar a Alejandría, a Egipto, porque justamente este rey, incluso sacerdote, Ashmoneo, que era Alejandro Basileus, Alejandro Yanai, estaba en contra de los rabinos, estaba en contra de los maestros de Israel, y él se asoció a los sedoquim, a los saduceos, e incluso persiguió a tal nivel a los rabinos que los persiguió a filo de espada. ¿Por qué? Porque ellos interpretaban la Torá según lo que el Eterno les había dado, según la tradición. Y esto yo traigo esta información del libro Sefer HaKabalá, que es el libro de la tradición del rabino Abraham Alevi ben David. Esto está en la página 29, si no me equivoco. Y se los quiero leer para que ustedes vean que no hay infabilidad en los rabinos y ellos mismos lo reconocen. Dice, Yosef ben Joeser de Zereda y Yosef ben Yohanan de Jerusalén recibieron la tradición de Antígono de Sojó. Y ellos y su congregación forman la cuarta generación. De la Sugot, de las parejas, era la cuarta generación. Y después dice, Yehudá ben Tabai y Netai Harbalí recibieron la tradición de ellos mismos y su generación forma la quinta generación. Y aquí toca un tema referente a Yehoshua ben Perajía. Dice, Yehoshua ben Perajía y Shimón ben Shetá recibieron la tradición de estos y ellos y su congregación forman la sexta generación de Sugot, de parejas. Y dice, y los libros de las memorias de Israel dice que Yehoshua ben Perajía fue el maestro de Yeshua de Nazaret. Jesús el Nazareno dice en español. Si ello es así, este existió en tiempos del rey Hanai, lo que le estaba diciendo a Alejandro Basileos, Yanai. Más los historiadores, dice el que escribió el libro, más los historiadores de los otros pueblos del mundo dicen que nació en los días de Jordos, del rey Herodes. Si nosotros nos situamos en el calendario hebreo, estamos hablando que Gilel y Shammai son del 3728 alrededor del calendario hebreo. Y Perajía está entre los años 3560, entonces hay una diferencia abismal. Son muchos los años. Y este mismo sabio lo dice en su libro, que el Sefer HaKabalá. Dice, en el tiempo de Arquelao, que Herodes era el tiempo de Arquelao, su hijo fue crucificado. Respecto de esto existe una gran visión, pues la diferencia que hay entre uno y otro es tan grande que es mayor a 110 años, dice. Y aquellos historiadores de los pueblos del mundo corroboran sus palabras sobre esto, aduciendo y asegurando que en el año 312 de la era común hay un cómputo de las contradicciones, ya que Jesús nace en el año 0 y después del año 30 fue crucificado. Entonces, el judaísmo reconoce que hay diferencias. ¿Por qué digo esto? Porque no hay infabilidad en ningún ser humano, ni en los rabinos, ni en los pastores, y podemos estar equivocados respecto de la interpretación de la Escritura. Si bien es cierto la teología paulina busca un bien con respecto a lo que se acercan al Eterno a través de Jesucristo, a través de Yeshua, hay una interpretación errónea de la Escritura, como dijo Moré Mijael. Y eso lleva, lamentablemente, digámoslo con todas sus letras, a una herejía, a una apostasía, lamentablemente a negar la Torá. Yeshua cumplió la Torá, sí, pero no la negó.
Y la teología paulina dice que no hay que cumplir la Torá. Entonces, hay una herejía con respecto a lo que estamos estudiando. Hay una instigación a apartarnos. María Mijael. Sí, bueno, y que lamentablemente es un tema incómodo, pero uno lo ve porque es una teología, más que, más que otra cosa, ¿no? Es una teología, un pensamiento, y un pensamiento que se viene desarrollando también de un proceso de antisemitismo, ¿verdad? Y de separación. Recuerden ustedes, hermanos queridos, que el testimonio que nos da la Escritura, y el mismo Pablo lo dice, ¿verdad? En el libro de Efesios, ¿verdad? Efesios era una comunidad mixta. Una comunidad mixta aparece en el capítulo 20, 17, 18, 19 del libro de Hechos, ¿no? Y era una comunidad mixta, es decir, era una sinagoga mixta. Habían judíos de nacimiento y gente no judía de nacimiento, pero que tenía acceso a todas las prácticas, ¿verdad? A todas las prácticas de la Torá, a todas las prácticas de Israel, ¿verdad? Y si ustedes se fijan allí, esta teología ha producido esta gran división, contrario a lo que dice la Escritura, ¿no? El capítulo 2 del libro de Efesios dice: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero ahora en el Mesías Yeshua, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de el Mesías, ¿no? Por la sangre del Mesías. ¿Acercado a qué? Precisamente acercado a la ciudadanía, acercado a Israel, ya no más, ¿verdad?, extranjeros ni advenedizos. Ahora somos acercados por medio de Yeshua, ¿verdad?, por medio de su sangre, la sangre del pacto, acercado a los pactos de la promesa, ¿verdad? Y tenemos parte con Israel, y por eso dice, ¿verdad?, que el Señor derriba, ¿no?, todos los decretos aquí que aparecen aquí en cuanto a la Torá, ¿no es cierto?, que eran decretos que estaban en contra nuestra, son eliminados, ¿no? Y el Mesías derriba la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, ¿no es cierto?, de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz, ¿no? O sea, entonces tenemos que los que estaban lejos son los que se acercan. Eso es importante. Los que estaban lejos son los que se han acercado. Y en cierto modo, Guido, precisamente como decías tú, toda esta teología ha producido, ¿verdad?, una visión separatista y en cierta medida, ¿no es cierto?, no ha respondido a esa obra del Eterno por medio de nuestro Adón Yeshua, ¿no? De poder ser parte de su pueblo, de participar de todas las cosas, ¿no? Ahora, respecto de la participación, no sé qué piensas tú, Guido, pero respecto a la participación, cuando una persona llega, ¿verdad?, y descubre que tiene que guardar la Torá, como apareció, ¿verdad?, en este último tiempo, de una manera ya bien difundida, ¿verdad?, en las redes sociales, la pregunta es: ¿cómo se guardan los mandamientos? ¿Qué es guardar los mandamientos? ¿Cómo se guarda un mandamiento? Si guardar es sinónimo de observar, si guardar es sinónimo de aplicar, si guardar es sinónimo de hacer un mandamiento, ¿cómo y cuál es la forma que se tiene que hacer y se tiene que observar ese mandamiento? ¿Y quién lo determina?
¿quiénes son los que determinan esto? ¿Es algo que está abierto a todo público? ¿Cada uno determina, verdad? Por ejemplo, observar el Shabbat. ¿Qué significaría guardar, observar el Shabbat? Y imagínate tú, Guido, si alguien dijera, no, para mí Shabbat son 6 días, dice el texto, trabajarás y el séptimo descansarás, entonces yo trabajo, no sé, de miércoles a miércoles. Entonces trabajo miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, ¿no es cierto? ¿Qué día observo el Shabbat? Según esa idea, por ejemplo. Observaría el Shabbat en un día que a mí me conviene, que a mí se me aplica. O sea, yo me estoy aplicando el mandamiento como algo personal, o el Shabbat es un mandamiento que tiene que ver con la observancia no individual, sino comunitaria. Entonces, aquí también hay un tema que es bien confuso, ¿verdad? Y que tiene que ver con esto que estamos hablando. Justamente hay una discusión del rabino Bejayé Ben Pacuda con el rabino Eben Ezra y un comentario de Rashi. El rabino Bejayé de Zaragoza y Eben Ezra son rabinos que interpretan, ¿cierto? Son exégetas, comentaristas de la Torá. Y respecto del pasaje, si te incita a tu hermano, ¿cierto? Que está ahí en el capítulo 13 del libro de Deuteronomio, en el versículo 7 en español, y en el versículo 7 en hebreo, perdón, y 6 en español, que dice, Quille siteja, ajeja, venimeja, o vineja, o viteja, ¿cierto? Si te incita a tu hermano, el hijo de tu madre, y la discusión dice que Rashi habla de un medio hermano, ese que es el Ben Imeja, es el medio hermano de tu hermano. Ajija, aj, la palabra aj es hermano, ajija es tu hermano. Y Ben Imeja, Rashi dice que es el medio hermano. Y este medio hermano, los sabios lo relacionan con el Ger Toshaf, con el Ger Tzedek, con el converso, ¿cierto? Con el residente con beneficios. ¿Cómo se puede entender esa palabra el día de hoy? Un extranjero que tiene una visa permanente, por ejemplo, ¿cierto? El Ger Toshav es aquel que reside en medio de Israel, que hizo conversión y guarda la Torá. El Ger Tzedek también. La diferencia entre uno y otro es que uno la cumple no porque se le impusieron, sino porque él ha visto que esa es la palabra dada por el Eterno a su pueblo. Entonces, este medio hermano es tu hermano, como More Mijael es mi hermano, como el oyente de este podcast es mi hermano, ese medio hermano que es del pueblo, tanto el converso como el judío. El Nuevo Testamento lo llama como el natural, la Torá le dice el natural, ¿cierto? Y dice que si este te incita en medio de tu pueblo, puede ser cualquiera. Puede ser tu hermano de pueblo como aquel converso. Y la discusión se basa en que Eben Ezra y Rabeno Bejayé dice que es el hijo de tu madre, es decir, tu hermano de sangre. Resulta que los sabios a partir de esta discusión dicen que Yeshua sí era un incitador, porque era hermano de pueblo. Entonces nuestros hermanos de pueblo hay incitadores a abandonar la Torá e interpretarla como se les antoja, como ellos la quieren. Y haciendo alusión a lo que dijo nuestro More Mijael, el Shabbat lunar, por ejemplo, que no tiene ni pie ni cabeza. O sea, yo, por ejemplo, trabajo de lunes a domingo, 7 días a la semana, y tengo libre el día martes, por decir algo, ¿cierto? Y yo digo, ese es mi día libre. Entonces, por lo tanto, ese es el Shabbat, ese es mi Shabbat. No, esa es una interpretación errada. El Shabbat es el séptimo día y es Shabbat. Lo que en términos occidentales es sábado. Y punto. Las cuentas, que lo vimos hace poco en las cuentas del Homer, que el More Mijael lo citó, que no concluyó en su idea cuando habló de
A ver, recuérdame, querido More, de Sadoc, ¿cierto? Sí, de la época en que precisamente que es la época de Antignos, de la Sugot. Sí, Antignos Ish Sohó tuvo sí, dos alumnos, uno se llamó Baitos y otro Baitos, se eso, llamó Sadoc. Y de ahí claro. viene la discusión, ¿verdad? Ahora hay que entender que esta discusión es una discusión que viene, ¿verdad? Y que después llegó a la época como lo trae la Gemara en Maseje Menajot, en la página 65, 66, llegó a la época de Rabbi Yohanan ben Zakkai, que es uno de los primeros que se cita, que refuta a este anciano que trae esta idea, ¿no es cierto?, del concepto de Shabbat, mi Majorata Shabbat en Vayikra 23 como el Shabbat semanal. Claro, y justamente Sí, estas diferencias de opinión han hecho que se creen grupos, que hoy día lo vemos en redes sociales, lamentablemente, los de raíz hebrea, los de, no sé, los que tratan de idólatra a los judíos mesiánicos, y son gentiles que se adhieren a la Torá, y no se han sacado su mentalidad gentil, y de un día a otro, por estudiar un libro judío, un libro rabínico, ya se creen eruditos y lamentablemente han pisoteado una tradición de años. Yeshua se consideraba rabino, se le consideraba rabino. De hecho, la misma Gemara lo trataba como rabino, la misma tradición hoy en día trata a Yeshua como rabino. Si hay un respeto o no con respecto es un tema a discutir. Este rabino Cohen Aloro, Ariel Cohen Aloro, quiere reivindicar la postura de judío y quiere hacer una compra, pagar el rescate, para reinsertar a este Jesús, a este Yeshua que fue sacado de su judaísmo y fue malinterpretado en toda su erudición o enseñanza. Lamentablemente tenemos a un Jesucristo hoy en día que es anti-Torá. Y eso no puede ser. Se predica en la iglesia a un Jesucristo que es anti-Torá. Y eso no puede ser. Porque el Ger Toshaf, aquel que se adhiera al pueblo de Israel sin ser necesariamente judío, tiene que practicar la Torá. Porque la Torá dice una misma ley tendrá el natural como el Ger Toshaf, el que se adhiera al pueblo de Israel. Sí, Guido. Fíjate tú lo que decías tú, por ejemplo, el tema del Shabbat. El tema del Shabbat está escrito en Shemot 31, 16 al 17, dice: Beshamru bene Israel, eta Shabbat la asot, eta Shabbat le dorotam brit olam. Vení ubenei bene Israel, ot hi leolam, kishesh yamin asa Adonai eta shamayim bet aret, ubayom hashvi'i Shabbat bait nafash. Fíjate que dice: Beshamru et bene Israel, guardarán los hijos de Israel el Shabbat, para hacer del Shabbat, ¿no es cierto?, para hacer del Shabbat un pacto eterno por sus generaciones. Entonces la palabra Beshamru es que todo Israel tiene que guardar el mismo Shabbat. Entonces no puede ser que alguien, ¿verdad?, después de, no sé, digamos casi 3.700 años, el pueblo de Israel, más de 3.000 años, ¿no es cierto?, el pueblo de Israel observando el Shabbat, guardando la Torá desde la época que estaban en el desierto, ¿verdad?, como aparece en la Parashá de Shalach, en el capítulo 16, ¿verdad?, del libro de Éxodo, cuando se empieza a hablar de este Shabbat, que el Shabbat, Israel recibe el Shabbat como una herencia, Bein Haltanu, decimos, ¿no es cierto? En el Kiddush decimos que nos hizo heredar el Shabbat, porque el Shabbat es el Shabbat de la creación, el Shabbat está desde siempre, como aparece en el libro de Bereshit, capítulo 2, versículo 1. Entonces de pronto hay gente que no tiene ni 100 años de vida, ni 200 años de vida, tienen 30 años de vida y creen que ya saben o son mejores que un pueblo que viene observando la Torá durante generaciones. Y la Torá misma, ¿verdad? Aquí, fíjate de lo que leímos acá, con respecto, porque este es el punto, ¿no? Este es el punto, que, como dice Pedro, que si alguien va a hablar, tiene que hablar conforme a las palabras de Dios. Y después va a hablar de los falsos profetas, ¿no es cierto? Y que los falsos profetas o los falsos maestros van a introducir
va a introducir en medio del pueblo, ¿no es cierto?, herejías destructivas. ¿Cómo las introducen? A través de estas enseñanzas, a través de separarse, ¿verdad?, del pueblo, a través de separarse de la Torá de Israel y separarse, ¿verdad?, de cómo la Torá se observa, de cómo la Torá se cumple, cómo la cumple Israel. De esa manera, ¿verdad?, se han producido todas estas formas de herejías, por decirlo de alguna manera, de formas de observar tan pluralistas, y la Torá misma nos dice ahí, ¿no es cierto?, en el capítulo 17 del libro de Deuteronomio, ¿no?, hablando de los jueces, la Torá misma nos dice ahí, hablando de a los jueces si tienen algún problema, esto está del versículo 8 al versículo 13, que si los jueces tuvieran algún problema de cómo se tiene que observar el mandamiento, es decir, a los jueces se les da la autoridad para que ellos puedan dirimir y puedan a un Sanedrin, ¿no es cierto?, a un tribunal, porque eso es lo que dice Shoftim Beshotrim, de eso dice anteriormente, ¿no es cierto?, jueces y policías pondrán en todas tus ciudades, y ellos van a aplicar la Torá y van a decirte cómo tienes que cumplirla, cómo tienes que observar, y te van a decir si tú eres transgresor o no eres transgresor, ¿verdad? El mismo caso de acá, ¿verdad? Al falso profeta lo tenía que juzgar un Sanedrín, un tribunal. A un incitador lo tenía que juzgar un Sanedrín, un tribunal. A la ciudad apóstata la tenía que juzgar un tribunal. ¿Te fijas? Entonces, la ciudad apóstata, estamos hablando de la Nir Anidajad. Sí, justamente es la ciudad apóstata. Lo que está tocado en este... Correcto, es la ciudad apóstata, era Nidajad y hay todo un tema. Pero fíjate lo que quiero traer yo, Guido. Fíjate, dice el versículo 9 del capítulo 17, Ubata ela kohanim aleviim ve'ela shofet asher yeyeva yamin ahem. Entonces vas a ir a los sacerdotes levitas y al juez que está juzgando en aquellos días, ¿no? Bedarashta beigdu leja et adavar mishpat. Y ellos te van a decir y te van a explicar, Bedarashta, te van a explicar, ¿no es cierto? Van a hacer, ¿no es cierto?, una explicación. Y Beigidu leja et adavar mishpat. Y te van a dar el fallo. Es decir, el contexto de este pasaje es que están juzgando un tribunal X en una ciudad X de Israel, tienen una controversia, están juzgando un tema y no saben, porque el tribunal está dividido a tal manera que, por decirte, está dividido a tal manera que no pueden hacer la definición de cómo se tiene que aplicar ese mandamiento, de cómo tiene que aplicarse esa ley, ¿verdad? Y la Torá dice que tienen que ir a los kohanim, ¿no es cierto?, a los sacerdotes levitas y al juez que está en la época, y ellos te van a decir, te van a explicar el asunto y te van a dar el juicio, te van a dar el fallo, te van a decir, así es. Pero no solamente queda en eso esto, porque si tú lees el versículo 10 dice, Beasita al pia davar asher yagidu leja, mina makom ahu asher yibechar adonai beshamarta la azot kehol asher yoruja. Dice, entonces tú harás de acuerdo a la palabra. De acuerdo a la palabra que te digan a ti, desde el lugar que el Señor tu Dios escoge, y tú guardarás para hacer que Jol Asher Yoruja, de acuerdo a todo lo que te enseñe. La palabra Yoruja viene del lashon, ¿no es cierto?, Yoré, y de ahí se forma la palabra Moré, que viene, ¿no es cierto?, que es una enseñanza oral. Un Moré es alguien que Yoruja, es alguien que te... ¿no es cierto? Ahí viene la palabra lluvia también, ¿no es cierto? Pero aquí en el contexto es alguien que te enseña algo. Tú no lo sabes, tú no lo entiendes. Ellos te van a decir, te van a enseñar. Dice, y fíjate la expresión que usa aquí, en el versículo 11. Al pía Torah Asher Yoruja, de acuerdo a la ley, a la Torah, que ellos te enseñan a ti, Vean la mishpat asher yomru, y de acuerdo al juicio que ellos te están diciendo a ti, Taase lo tasur mina davar asher yagidu lejam yamin
usmol. No te vas a apartar de ello ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces aquí tenemos una clara sentencia de la Torá de que los que están capacitados y son aptos por la Torá son los jueces de Israel para poder interpretar la Torá y poder aplicar la Torá en las diferentes épocas. Correcto. De hecho, recordando las palabras del profeta Miqueas en el capítulo 4, que el Eterno dice, Kikol Amim y el Hu Ishbeshem Anohav, dice, aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, Vanachnu Lelech Beshem Adonai, Eloheinu Leolam Baed. Nosotros andaremos en el nombre del Eterno, nuestro Dios, para siempre jamás. Cada pueblo, cada nación tiene su propio Dios y su forma de entender a Dios. ¿Qué hace la Torá? La Torá dice, no, mira, esto es Dios. No tiene forma, no tiene imagen, es el Dios de Abraham, es un Dios único. No te harás imagen de él, como lo hemos visto en capítulos anteriores, ¿cierto? Y si tu hermano te incita, y si tu hijo, y tu hija, y tu mujer, y tu amigo te incita, no le prestarás oído, lo tishma, ¿cierto? Y si este profeta o este soñador de sueño se le cumple el prodigio, ¿qué es lo que tenemos que recordar? Según la Torá, que el Eterno te está probando. El Eterno te está probando, lo está probando tu corazón, está probando tu alma. Y Rashi en ese comentario dice, Veinte Amer, o sea, si ustedes dicen, si tú dices, Imken, si es así, Lama noten lo, ¿por qué le dio el Eterno a Kadosh Baruj Hu Memshalá la Azotot? ¿Por qué le dio el Eterno a ese personaje realizar esa señal? O sea, ¿por qué el Eterno permitió? Y volvemos a la palabra de nuestro Moré, que dijo al principio, Moré Shem Tov, para probarte, para probar dónde está tu corazón, para probar dónde está puesta tu alma. Y Rashi finaliza con esta frase y dice, Ki menaseh Hashem Elohechem Idhem, porque el Eterno te está probando. ¿Dónde está tu corazón? O sea, si alguien te dice, no hermano, la Torá no se guarda así, no hermano, que las leyes de hombre, que las tradiciones de los ancianos, que la tradición de hombre, o sea, pensemos un poquito. Nuestro Moré Mijael lo citó, al pillo oruja, de lo que ellos te enseñen, de lo que ellos derramen sobre ti. Así tienes que hacer. Incluso hay un pasaje, si me recuerdas, querido Moré Mijael, en la Brit Hadashah, que nuestro amado Mashiach, que también es un pasaje controversial, nuestro amado Mashiach, Yeshua dice, es sobre la silla de Moshe, Al-Kisé Moshe, ¿cierto? Se sientan soferim, escribanos, ¿cierto? Y perushim, y intérpretes de la ley, o los fariseos, ¿cierto? Y de todo lo que ellos te digan, hazlo. Sí, Mateo 23, Guido. Mateo En la cátedra, en Kisé Moshe se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Y esta expresión es la misma que usa el texto acá, fíjate, en la misma expresión que usa acá el texto, exactamente la misma que usa el texto, dice, Beshamarta la azot, para guardar y hacerlo, ¿no? Y dice, claro, dice, entonces es la misma, exactamente la misma expresión. Claro, por ejemplo, el dato que traen de Shammai, yo lo encuentro genial, porque explica en el fondo la postura de Kefa, de Shimon Kefa. O sea, y claro, bueno, me acordé de la historia que cuenta
Reino Juan Mejía del gentil que separaron un pie, ¿se acuerdan? Ese, Sí. que parece Sí. que es Masej Shabbat. Sí, Masej Shabbat. Claro, Son que dos separa en un historias, solo pero- pie, le dice, y va a las dos casas, va a Bet Shammai, y Shammai lo manda a cualquier parte, Hay que y buscar va, el dato. claro, y va a Bet Hillel, y Bet Hillel le dice, porque ya había muerto Hillel y Shammai, solamente seguía la casa, Bet Hillel. Entonces le dice, sí, ok, sí te meto la Torah, ok, ve a Alta Leria Jacamoja. Y todo lo demás es comentario. Entonces, Hillel era más flexible incluso con respecto a los conversos que Shammai. Shammai definitivamente, y ahí se explica también por qué en el fondo era así, porque él era sabra, era rico, era como igual como Rabí Eliezer, ¿cierto? También era rico, también, y Rabí Yoshua era carbonero, ¿cierto? Era de situación económica más baja, por lo tanto su halajá es más flexible y así. Y eso se repite. Claro, era literalmente carbonero, No. porque trabajaba en el carbón. Sí, pero Claro, no era claro, eso, no, se puede malinterpretar, pero y así, entonces, ¿por qué? Porque, claro, ¿cuál es la relación que tiene la Torá o Yeshua con respecto a los gentiles, con respecto a los goím, con respecto a los paganos, que también se deja ver ahí cuando llega la mujer sirofenicia? Cuando llega la mujer sirofenicia a hablarle a Yeshua, y Yeshua la trata como perrilla, como perrillo. Y eso es un trato muy judío, muy judío. Entonces, se fijan que... Yo creo que uno tiene que cuidarse. Yo creo que tenemos que enseñar, y el enseñanza Eso, que eso. Sin tipificar a nadie. O sea, Eso, y la enseñanza finalmente sola vota las doctrinas, la enseñanza sola va... es lo que va a definir si yo estoy bien, estoy mal, si estoy más o menos. Ahora yo les digo, esta cuestión de las redes sociales, esta es la embarrada. Realmente es una locura, es una verdadera En el locura. fondo, la gente, en general, no sé por qué, pero es así, o porque el ser humano es así, que ya es una cuestión sociológica, y psicológica y psiquiátrica, la gente sale del cristianismo, llega al judaísmo mesiánico, al mesianismo, a la raíz hebrea, como queráis llamarlo, nazratín, nazareno, como queráis llamarlo, y se leen un libro y se creen y son maestros. Y al tiro ya tienen discípulos y todo, y no han vivido nada. O sea, leyeron un libro y le quedan 2,5 millones de libros por leer, y ellos que ya se la saben todas. No sé si ubican ustedes algo, yo creo que ustedes lo ubican a Michael Root, el gordito este filántropo, El que inició todo. que arqueólogo bíblico. Ya, este ¿Cuál es ese viejito, que se viste, que parecía en una carta? así él, vestido que anda en como- Jerusalén, que se viste como Cohen Gadol y todo, que tiene el pelo largo. Ya, él invitó a un gordito que se llama espérame, ¿cómo se llama? Nehemías Gordon. Bueno, la cosa es que en el Rudo Despertar está el programa. Él lo trae como el gran jajam. Nació con, mira, al 8º día, y nació en la halajá. Se le reveló al Papa, porque él iba con la ortodoxa y todo el tema, y él se le reveló al Papa, y él ahora es caraíta. Entonces todo su comentario es antirrabínico. Oye, ¿Cachai, no? Antirrabínico. Y Michael Root lo llevó ahí como que era lo máximo. O sea, dígame usted la última revelación. Entonces él comenta Mateo 23. Él comenta Mateo 23 de acuerdo a la traducción que él hizo de los textos más antiguos. Y él dice que, y traduce muy parecido a como lo traduce Dan Ben Abraham en el Código Real Netzarita. Nos dice: en la cátedra de Moisés se sientan escribas y fariseos, haced como ellos dicen y no hagan como ellos hacen. No, dice, Como él ellos dice. lo tergiversa, lo cambia. Dice como él dice. Y dicen, él dice es Cambia, el Moshe. exacto. Es el Entonces, Moshe. no es como la Reina Valera que nosotros leemos, o los textos que nosotros leemos del griego incluso, sino que él, en ese texto, Mateo 23, él dice, no, ellos no hagan como ellos dicen ni nada, o sea, está completamente mal. Que ese texto sí. es clave, po. Ese No, texto de Mateo es una 23 es clave. locura. Es que Entonces, es una locura. Es un tema que está por todos lados. Está por todos lados. Entonces, ¿te acuerdas que yo te comenté, Javier, cuando llegué a Israel, que tenía la duda con respecto al texto, el texto recepto, te iba a decir, el que hace, de ese texto hacen todos los cifrei Torah del mundo, que está en de Alepo, el códice de Alepo. Sí, el que te harán soba. Ya, de ese texto, que lo tenía guardado una mujer y todo el tema,
De ese texto hacen todos los cifres. Ya, pues de ese texto hacen todos los cifres Torah, hacen todos los cifres Torah del mundo. Todos. Sí, esa es la Ashkenazim base. y Sefaradim. Ese es el texto base. Sí, pero había un. El códice de Alepo había una es el más discusión antiguo. de las escuelas, porque eran dos escuelas, yo tengo harta información de eso. Ya, pues, este gordito se basa en ese códice de Alepo. Mm. Va a hacer sus Sí. traducciones y todo. Entonces, el tema es súper amplio. ¿Sabéis por qué hay que discutirlo? Mira, yo creo que los papás, yo creo que los papás no somos perfectos. Yo creo que los papás nos equivocamos. Yo creo que los papás de repente tomamos decisiones con nuestro hijo o para nuestro hijo que no son las correctas ni las mejores. Pero la Torá le dijo a tu hijo, honra a tu padre y a tu madre. Entonces el Eterno te está dando a ti un honor. Él te está diciendo lo que otros tienen que hacer por ti, no por tus grandes virtudes, no por tu grande, ¿me entiendes? No por eso. Esa honra el Eterno te la da a ti. Nosotros ni siquiera muchas veces, desde el punto de vista de los hijos, a lo mejor la merecemos, ¿me entienden? Entonces no pasa. Yo creo que ahí está el error, es como pensar que el Cohen Gadol era perfecto, ¿no? Entonces, como no es perfecto, tenemos esta idea muy cristiana, no, tiene que ser perfecto, no, tiene que ser perfecto, no, tiene que ser perfecto, como cuando en el cristianismo te enseñan, no hay justo, no hay justo, no hay justo, no hay justo. Y yo pienso que nosotros tenemos que unificar el pensamiento de las personas, esto ha provocado, yo creo honestamente que los rabinos no son perfectos, que los rabinos no son infalibles. Ese es el tema. Todo lo que queráis decir de los rabinos. Pero Dios, al igual que a los jueces no eran perfectos, no eran infalibles, no. Pero el Eterno les dio autoridad a ellos. ¿Me entendí? Eso hay que discutirlo. Hay personas que nos escuchan a nosotros que dicen y no entienden por qué nosotros citamos tanto a los rabinos. Porque es judaísmo. Entonces, le vamos a hablar a esas personas. Sí, ahí es donde digo. Y les vamos a enseñar. Por eso, les vamos a enseñar de por qué citamos tanto a los rabinos. O sea, en el fondo, porque sea como sea, estamos al medio de todo el judaísmo y todas sus ramas, hasta los ultras, los jaredín máximos, y de todo el cristianismo y todas sus ramas, hasta los presbiterianos. Todos tenemos a Yeshua. ¿Se fijan? Claro. ¿Se fijan? Entonces, por eso yo me... Ahora, ¿Yeshua es el Señor o no es el Señor? todo el rato. Yeshua, entonces, pero... Yeshua es Adón, sí, pues, viejo. Obvio que sí, pues. Si eso lo dice la Escritura, el Padre lo puso. Eso lo dice Pedro en el libro de Hechos. Ya, pues lo que pasa es que ahí está la confusión que tiene la iglesia y que tiene las raíces hebreas. Que el término Señor, de hecho en el judaísmo, el término Señor se refiere al Eterno. Sí, pues, todo el rato. No siempre. Sí, pues, dijo el Señor a mi Señor, sí, pues, a ver. Pero Señor, ese pasaje... Señor no es como por Señor... ejemplo, todos. No es como Señor Ahumada. No es como todos los Señor textos. Ahumada. No es como decía Don Lenin. A ver, No. tú me estás diciendo que en todos los textos del Tanakh donde yo aparezca la palabra Señor aplicada solamente a Dios, ¿eso me estás diciendo? ¿Eso me está diciendo usted? Eso se entiende. Eso se entiende. Yo estoy preguntando. Eso dio a entender la Iglesia Católica, porque el término Iglesia Señor... Católica lo dio a entender. Ya, pero la Iglesia Ya, pero es por las Católica traducciones. es el régimen universal que usa la Iglesia en general. Pero es por las traducciones. ¿Por qué? Teología católica. ¿Por qué? Y eso Pero es lo que hay que depurar, po. Eso es lo que hay que ¿Saben por depurar. qué es por las traducciones? ¿Saben por qué es por las traducciones? Porque en todo el Nuevo Testamento no aparece la palabra Jehová. No aparece la palabra Yahvé. Y son los mismos textos del Tanaj donde aparece Yud, Hei, Vav, Hei. Entonces lo trajeron al Nuevo Testamento, lo trajeron como Señor. Y ni siquiera como Jehová. Y cuando él Ni dice siquiera yo como soy Jehová. el Señor del Shabbat, por ejemplo. ¿Qué Señor? ¿Qué Señor? ¿Qué Pues, Señor? ¿a qué Claro. se refiere? Hay que ver cómo Claro. se ocupa el A término. El dueño. mismo, por eso, mira, el mismo 110, el mismo Salmo 110, dijo el Señor a mi Señor. Veámoslo en hebreo. Aparece el Yud, Hei, Vav, Hei. Sí, po. Y no Aparece dice, el Yud, Hei, Vav, Hei, no el dice Shema Adoní. Meforash. No dice No, Adoní. ¿A dónde está? Veámoslo. El 110, po. Salmo 110. Veámoslo en hebreo. Sí, pues veámoslo en hebreo. Ya, ok. El hebreo, ¿cuál? El texto que usa el judaísmo, ¿no es cierto? El texto sagrado que nosotros usamos.
Mira, ¿El yo índice tengo de aquí, Alepo o el de Leningrado? O el de yo Stuttgart. tengo la Biblia hebraica Stuttgartensia. Pero, Yo tengo el código de Leningrado. yo tengo los Royal Man muertos. El Vaticano. Yo tengo el código sinaítico. Yo tengo. Vaya, esa va grande, pero. Es que entramos en este tema. Sí, así. Ya. Pero si Yeshua lo dice en Apocalipsis. Yo creo que no 22. lo dice, yo creo que no lo dice, y de hecho Pedro lo ratifica, porque el Eterno ha puesto a Yeshua como Señor, el Eterno, el Yud Hei Vay Hei. O sea, eso, todas las prédicas hablan de eso los apóstoles, como Señor y Salvador, como Señor y Salvador, eso lo dice. Entonces el término Señor no está aplicado en el contexto teológico trinitario, pues, viejo. Aquí está el texto. ¿Qué dice? ¿A dónde dice Yud Hei Vay Hei? Ahí, vos, Neum Adonai. Neum Adonai. ¿A quién? A mi Señor. Ya, ok. Nos dice Hashem, Hashem. Neum. No, pues dice Neum Adonai. Ya, ¿a quién? Quiere decir que La Adoní. está Adonai y está el Señor de David. ¿Me entendí? Eso hay que discutirlo. Es como que te diga. Eso hay que discutirlo. Mira, yo te voy a dar otro punto. Eso lo podemos discutir desde el punto de vista de la Torá y no hay ningún problema. Pero ahí no dice que Yeshua es el Eterno, pues, viejo. Si ese es el punto. No dice Yud Het Vay Hei, dice la Adoní. Y si tú estudias después el libro de los Hechos, el libro de Hechos te dice, porque el Eterno ha puesto a Yeshua como Señor y Salvador. Sí, pero Y la palabra Señor es Kyrios en griego. el contexto de la pregunta que él le hace a los religiosos de la época, porque Yeshua le hace esa pregunta a ellos. Sí, ¿quién era? Según usted, Claro. ¿quién era? Ya, entonces, pero ¿por Claro. qué le llamaba Y ellos- Señor? No le dice, le llamaba Eterno. Por eso. Pero él le dice a ellos, él le hace la pregunta a ellos. Sí. Y dice que ellos no osaron preguntarle nada más. No, sí, no usaron preguntarle nada más porque los pilló, porque no sabían ni siquiera cómo No David sabían le decía- explicarlo. No sabían ni Claro. cómo David le decía a su propio hijo. Claro, no sabían explicarlo. Porque como a David lo tenían en un nivel, era impensable para ellos pensar que alguien del linaje de David iba a ser puesto como Señor sobre incluso David, Claro. que era el Señor Más grande. Y yo creo que ahí habla de la eternidad Porque del Señor en todo caso. era más grande que David. Yo creo que la clave para entender eso es lo que dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 22, cuando dice Yohanan que estas palabras son fieles y verdaderas y el Señor, el Dios de los espíritus, los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y Ahora, está todo relacionado con el claro, ángel del Señor. claro. Ya, ¿por qué hacemos con lo que dice Yeshua en el único capítulo detalle. 22? ¿Cachai o no? ¿Qué Que hacemos con lo que dice Yeshua en el capítulo 22? Yo creo que Yeshua es el Eterno. Yo personalmente creo que Yeshua es el Eterno. Él dice en el capítulo 22, Hermano, igual te voy a seguir amando. yo vengo pronto. He aquí que yo vengo pronto. Yo soy Guido, el mira. Omega, el principio y el Guido. fin, el primero y el último. Y después dice, yo, Jesús, he enviado mi ángel. Guido, Su espíritu, Guido. como lo dice el libro de Hechos, ¿no? O sea, ¿sabes lo que yo creo? Juan dice Guido. que el Eterno envió Guido. su ángel y después Yeshua dice que él envió su ángel. Guido, Yeshua, según mi humilde opinión, he ido evolucionando en el tiempo, es un Tzimtzum. Sí, pues Yeshua como Mira, hombre no es Dios. Al principio con el... Yeshua como hombre no es Dios. Yeshua como hombre no es Dios. Él es el Hijo de Dios, el Hijo del hombre. Sí. Pero él, según lo que yo entiendo basado en Hebreos capítulo 1, es la manifestación más grande de toda la historia de Dios en la tierra. Sí, del Eterno. Ya está bien, pues es una manifestación, pero no es el Eterno. Sí, no. No es una manifestación, Sí, no es no. el Eterno. Sí, no, pues Javier. ¿Por qué sí? Sí, porque de partida él caminó sobre las aguas. Según el libro de Job, el Eterno camina sobre las aguas. Pero es una Segundo. interpretación, pues, Javier. No, literal. Sí. Literal. Los versículos donde camina el agua y donde camina el agua acá en Job. 2,
perdona pecados, cosa que nadie podía hacer hasta ese minuto. Si tiene autoridad pues dada por su padre, como lo dice él, Varias no más. habría problema. ¿Eres tú el Mesías? De hecho, ¿El Hijo de Dios? fíjate tú, cuando resucita Lázaro, Tú lo has dicho, le dice. Cuando Y desde ahora resucita veréis al Hijo del Hombre fíjate, sentado a la diestra. Sí, mira, fíjate tú, cuando resucita Lázaro, ¿a la diestra de quién? El concepto diestra que hay en la Torá, pues, Javier, que el concepto a la diestra de la no, silla, sí, la sí, silla, sí, la silla. Se cita, pero El ¿a la quise, diestra de el quién? quise. El ¿A la quise diestra acabó, de pues, quién? Javier. Citaste recién el Salmo 110. lo estáis viendo, Javier. lo estáis viendo humanamente. Citaste recién el Salmo 110. La diestra El de Salmo Dios tiene que 110. ver con confianza. Exacto, con Pero, misericordia. pero ¿de quién es la diestra? ¿A la diestra de quién? Del Eterno, po. Pues entonces, po. Por Entonces, eso, ¿cómo? pero por eso, ¿Cómo? por eso. Javier, ¿cómo explicáis tú el concepto rabínico, judío rabínico, Adonai Gadol y Adonai Katan? ¿O lo Ese es un vaya a borrar? concepto. No, ¿O lo vaya a ese es sacar? Ese es Lo un vaya a sacar. movimiento. No se puede sacar, No po, tengo, Javier. no tengo para qué sacarlo, pero yo ¿No hay sí. cómo sacarlo? Si yo leo, Si yo los leo, rabinos, por ejemplo, si yo Los leo, rabinos por llegaron a ese ejemplo, concepto. ¿Para algo llegaron a ese concepto? no soy rabino, la trapo, viejo. La palabra dice No, que está está bien. sentado en el trono y al Cordero, Está bien. o sea, la Y alabanza, al Cordero. la honra, Ok, la ok, gloria al que está y sentado el al poder trono. ¿Y a quién? para ¿Y a siempre, quién? jamás. Ya, está bien. ¿Y a quién? Al que ¿Y al está sentado Cordero? al trono. ¿Y a quién? Ya, ¿Y al pues, Cordero? ¿y quién está sentado en el trono? El Cordero. Sí, bueno. Al que está sentado en el Yosef. trono y al Cordero. Si Yosef, nadie puede Al-Qise. estar de pie delante del Eterno. Nadie. Solo él. Nadie puede estar de pie delante del Eterno, lo dice Yeshua. Nadie ha oído al Padre sino aquel que al Hijo a quien se lo reveló. No, si está lleno. Está lleno, por eso digo. Ya, si a ver, nadie ha oído al araña. Padre. ¿Quién es el Padre ahí? ¿Y quién es el Hijo? A ver. Está claro, Javier. Está claro. No es Está claro, claro, sí. no es claro Sí, para pues, nada. está claro. Yo y mi Padre uno somos. ¿Y Yo qué dice significa claro. eso? De hecho, Entonces, ¿qué significa eso? tú mandaste un chir que Ejad, decía, pues Ejad. Vaivarech David. Y el Vaivarech David dice bien claro que la alabanza, el honor, la gloria, ¿cierto? Son para el Eterno. A ver. Y aquí en No, el mira. le están dando la alabanza y la gloria al Cordero. Hay que citar la Escritura. Hay que citar la Escritura, porque si no, no sirve mucho. Pero la Escritura dice, y Yeshua mismo lo dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. La Escritura dice, cuando introduce al Hijo, al primogénito en el mundo, dice, alábele todos los ángeles de Dios. También dice Entonces, Dios con nosotros. También También dice, ¿A cuál Padre de los eterno. ángeles dijo Dios jamás? Sienta Tú también eres mi sí. hijo. ¿Por qué? Pero fíjate, si tú sigues bajando, si tú sigues leyendo el pasaje de Hebreo, va a decir por cuánto ha heredado mejor nombre que los ángeles. Eso dice Hecho el tanto escritor. menor que los ángeles también. Y después va a citar el Salmo para referirse a Yeshua, pero vemos a Yeshua hecho menor que los ángeles, ¿no es cierto? Coronado de gloria y honra por Dios, por el Padre. Sí, po. Eso, ¿me entienden? Entonces Sí, una perfecto. cosa es decir que Yeshua es el Eterno y otra cosa es decir que Yeshua es mayor que todos los ángeles, que Yeshua ha sido coronado de gloria y de honra por el Padre. Esas son dos cosas distintas. Ahora, yo, desde el punto de vista, yo creo que Yeshua merece gloria y honra y poder. ¿Por qué? Porque el Eterno lo coronó de eso. El Eterno le dio eso a él, a nadie Amén. más. Amén. ¿Me entendí? Lo mismo que un rey, al rey David había que respetarlo, lo mismo que a los papás hay que respetarlo, lo mismo que, porque son cosas dadas de Dios, son cosas dadas por el Eterno. Ya, ¿y por qué él De dice hecho, que el alfa y el omega? Fíjate, El tú principio y el dices, fin. sí, porque con él empieza la creación y con él La se Aleph y la Taf. perfecciona la creación. Eso. El Tabar. Eso hay que- El eso hay Tabar, que el interpretarlo- Memra. Hay que Logos. interpretarlo desde ese punto de vista, no como, porque si no vaya a empezar a chocar. Por ejemplo, cuando resuciten los muertos. ¿Qué va a pasar cuando resuciten los muertos en 1 Corintios capítulo 15? Porque ciertamente dice que todo lo puso debajo de sus pies. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tu enemigo debajo de tus pies. Exceptuando aquel. ¿A quién le sujetó a él todas las cosas? Claro, po. Sí, correcto. No, Claro, mira, sí, Javier, lo que entonces pasa es que, hay mira, un- uno tiene creo que que tratar de salir, pero mira, pero la escritura da y da, de partida del versículo 1.1.
O sea, partiendo por Bara Elohim. O sea, yo creo que el Señor... Partiendo por Bara Elohim. Después siguiendo por el Shema, el Kiryat Shema. En el pasuk del Kiryat Shema aparece 2 veces el Shem Kadosh. 2 veces. Mira, ¿Por qué no aparece una? Si es uno, ya. Y ahí empiezan las consultas. ¿Por qué dice Eloheinu y hay una ayuda ahí? Porque está en plural. No dice Eloheinu, no, dice Eloheinu. Elokeinu, dicen los ashkenazim. ¿Y tiene ese gol? Es una ayuda. ¿O seré ahí? Hay una No, ayuda. pero ahí. de que la... No, si da lo mismo si es Ei o Si es E. con ese gol... La ayuda está en ese pasú, todos los Sifrei Torah, Ashkenazim y Sefaradim, del Nusach que tú quieras, la ayuda está ahí. Sí, y en porque, todos los Sifrim está la ayuda. Y esa porque ayuda hace dice- que esa palabra esté en plural. porque se está hablando de nosotros. Está Elohim hablando de también un está en plural. Nosotros. Pero Acuérdate un plural- de tu pero un creador plural en los días de maye- tu juventud. un Cuando plural dice, majestético. igual. acuérdate de tu creador, dice Boreija. También no dice Ya. Boreja, dice Boreija. Tu creador, Claro. también aparece la ayuda. Y así podemos seguir. No, Si y el tema es real. eso podría aplicarse a los padres y al Eterno mismo. Que son mandamientos que están ahí. Pero aparece en plural. Que aparece en plural. sí. Y eso es innegable. El problema está en la interpretación que se le da a la Torá, po. La Ahí gente está el quiere problema. guardar Torah. Yo creo que ahí tenemos, la gente quiere guardar Torah. ¿Qué interpretación? ¿Cuál la guarda? ¿Cómo nosotros vemos cómo se tiene que guardar la Torah? Porque la Biblia, todos estos reniegan del cristianismo y rechazan la interpretación y teología cristiana. Sí. Sí, po. Sí, van salido de ahí. ¿Salieron de ahí? Entonces, ¿qué es lo que van a guardar? Claro, ahora este tema que nos va a dejar enganchado para el tema que queremos llegar, y después nos va a dar también para Yeshua y el rabinismo y Yeshua el alajá, es un tema que tiene que ver ¿con qué? Con un tema que yo hace años atrás hablaba con el Roe Daniel, que esté con bien, Daniel Dinamarca. Y es que si nosotros tenemos que cantarle canciones a Yeshua o no. ¿Por qué? Porque por ese tema, gran parte del judaísmo rabínico a los cristianos los llama idólatras. Porque le cantan canciones a Jesús, a Jesucristo. ¿Por qué? Porque el cristianismo, la iglesia evangélica le canta a Jesucristo. Sí, como ellos le cantan a Jesucristo. Todas sus oraciones a Jesucristo. Y todas sus oraciones a Jesucristo. Oye, no sé si ustedes saben, por ejemplo, el tema de cuando el pasaje, esto lo trae el Rama, le voy a poner el caso nomás. Los 4 tipos de servicios que constituyen un acto de idolatría. Que es lo que se constituiría adorar un ídolo. Buen punto. Dice el Raman, dice en Parashá Yitro, capítulo 20, versículo 4, dice, Velota Avdem, y no los servirán. ¿Qué significa servir? Dice, Vama de Marina Murim. ¿Qué significan estas cosas? Vishear Abodot, Kutz, Mimishtajabe, dice Besobeach, Umakter, Umenasej. Dice, ¿qué sería? Sería posternarse, Mishtajabe, Sobeach, sería sacrificar, degollar, Makter, quemar incienso, y Umenasej, que sería hacer libaciones. Esos son los 4 tipos de servicios sobre los que el Sanedrín juzgaba a una persona con respecto a la boda zará, ¿no es cierto? O si hacía, ¿no es cierto?, el servicio de la boda zará como era en lo común. Por ejemplo, dice, ¿qué se entiende por esto? Por ejemplo, quien presenta una libación o, peor, una ofrenda a Marculis, es condenado como se expone. El que ofrenda a los ídolos fuera de Hashem será destruido. Eso es lo que dice acá. Dice, Sobeachle Elohim y Ejoram. Mishpatim 22, 19. ¿Te fijas? Dentro de los 4 tipos de servicio está esto en Ijot Abodá Zará, capítulo 3. Como dato. Sí, no, es que harto, yo estaba viendo también a Abodá Zará en Sefaria y Lo que pasa es que, el tema es amplio. ¿qué es lo que constituye un acto idolátrico?
Recordemos cuando Raquel se roba los Tiene ahí terafín sí, por los terafín del papá, de ella. De hecho, Jacob en Shechem, ¿no es cierto? En un árbol manda a toda su familia que entierren todos los ídolos cuando viene entrando a la tierra de Israel. y la casa de Israel levanta un becerro en Dan, otro en Beersheba, Sí. y van a adorar ahí. ¿Y qué sería adorar? Ahí entonces están estos Claro, cuatro, ahí entramos, sí, estas servir, cuatro a hacer. formulaciones. ¿Se fija? Ir y postrarse delante de, por ejemplo, ese ya constituye un acto de idolatría. Claro, que también están en Shemot 20. Correcto. Baruch Hashem. Estamos finalizando. Yo creo que estamos entrando a uno de los temas más polémicos. Hoy día tratamos el Mesit, la Ira Nidahat, que es la ciudad, como se entiende, remota, la ciudad apóstata, una ciudad donde van los desterrados, ¿cierto? Del destierro que está alrededor, que está lejos. Hablamos del Mesit, entramos al tema del instigador, porque a Yeshua se le considera instigador, y vamos a entrar, yo creo que a uno de los temas más complicados, Yeshua y la idolatría, porque todo acto de desobediencia y rebelión, como vimos anteriormente, se considera como idolatría, según el profeta Samuel. ¿Es idolatría el acto en sí mismo de desobediencia? ¿Se puede tildar de idólatra a una persona por no seguir, ¿cierto?, al pie de la letra la halajá? ¿Cómo vemos nosotros a Yeshua y la halajá? ¿Te parece bien, querido Moré, si utilizamos ese pasaje de Mateo? Mateo 23. Sí, está bien el pasaje de Mateo, me parece interesante y me gustaría que también tocáramos este tema, Guido, a lo mejor de todas las citas del Talmud que hay y que están fuera de contexto. Oh, excelente. Ese es un tema porque hay mucha gente en la web, ¿verdad?, que desconocen el Talmud, nunca han estudiado Talmud o han leído, ¿no es cierto?, ustedes saben que no es lo mismo leer que estudiar. Claro. Estudiar es una cosa y leer es otra cosa, no es lo mismo. Cuando uno lee, ¿verdad?, el entendimiento que uno tiene es un entendimiento limitado, ¿verdad?, al contexto de la lectura. Pero cuando uno estudia, uno busca, uno escudriña, uno aprende de otros, ¿verdad?, y va entendiendo lo que está leyendo, ¿verdad? Entonces no es lo mismo y me gustaría que pudiéramos tocar este tema de que hay muchas citas que son mentiras, Sí. abiertas, mentiras, Sí. y que la gente las toma, ¿verdad? Y obviamente cuando te citan el Talmud y te dicen que, por ejemplo, en el Talmud los sabios enseñan que da lo mismo, ¿verdad?, que un hombre tenga una relación con una niña de 3 años, es una aberración. Entonces hay gente maliciosa que ha tenido este trabajo, se ha dado este trabajo de hacer, ¿verdad?, recortes y citas y en muchos casos ni siquiera están en los textos. Entonces sería bueno que pudiéramos ver estas cosas, ¿verdad?, para también ir aclarando a los hermanos que no todo lo que aparece en redes sociales realmente tiene que ser verdadero. Para eso tenemos que tener, ¿no es cierto?, nosotros siempre como base, ¿verdad?, lo que dicen los textos sagrados, no lo que dice la gente. No sacarlo finalmente fuera de contexto, que eso es lo que se tiende principalmente cuando se interpreta el Talmud, como bien dice usted, desde una óptica de lector, no de estudiante, porque un estudiante tiene que conocer conceptos básicos antes de... O sea, el Talmud está lleno de conceptos. Este mismo tema del Hayav Mitá, que es el culpable o plausible a una pena de muerte, que está en el Tratado de Berajot, trata varios temas. Trata al Kosem, a los Kosmim, el mago, los encantadores, ¿cierto?, al Monem, que es el ilusionista, al Doresh Meitim, al espiritista, al Jover Jobás, al encantador de serpiente. Trata al Mesit, al Hisit, al Idiach, al que extravía al pueblo de Israel.
Al-Mehashef trata muchos temas. Y si no los conocemos, podemos hacer una ensalada, y de esa ensalada, justamente como dice el Moré, aplicarla mal. Exactamente. Aplicarla mal y lamentablemente hablar mal de los sabios, hablar mal de los rabinos, hablar mal en general de los judíos no creyentes en Yeshua. Entonces, nosotros tenemos la Torá para alumbrar. Sí, Guido. Bueno, el Eterno nos ayude en todo este trabajo, en todo lo que estamos haciendo. Amén. Entonces, nos pasamos harto, así que les damos las gracias a nuestros queridos auditores, nuestros queridos hermanos, nuestros queridos oyentes. Saludo especialmente a mis amigos que escuchan el programa, al Moré Abraham, al Moré Shimon, a los pastores que nos están siguiendo. Son temas complicados. 7º episodio, Yeshua y la halajá. Yeshua y la idolatría. Vamos a utilizar el pasaje de Mateo en capítulo 23, versículo 2, que dice: As yedaber Yeshua el Amon Ha'am ve'el Talmidaf Lemor. Y dijo Yeshua a la gente y a sus discípulos diciendo: Asofrime a Perushim Yoshbim al Kiseh Moshe. En la cátedra, en la silla de Moshe, se sientan los escribas y los fariseos, ¿cierto? La gente kol asher yomeru alechem lishmor tishmeru be'azitemach que ma'aseihem al ta'asu kiem omerim be'inam osim. Dice: así que todo lo que os digan que guardéis, guárdenlo y háganlo. Más no hagan conforme a las obras de ellos, porque dicen y no hacen. El Eterno les bendiga grandemente. Nos vemos en el 7º episodio de nuestra 3ª temporada. Ya estamos finalizando. Yeshua y la halajá. El Eterno te bendiga, querido Moré Mijael. El Eterno te bendiga, querido Moré Shem Tov. Despidamos el programa. Shalom Javerim, para mí ha sido extraordinario poder compartir con ustedes, poder ser edificados los unos a los otros, como está escrito, con estas palabras, y que el Eterno ilumine nuestros ojos con su Torá para no desviarnos de él, de su santo camino, ni a diestra ni a siniestra. Shavuatov, Koltuv, Sababa. El Eterno nos bendiga. Javerim, damos gracias al Eterno por este tiempo, este compartir. Evidentemente, estas son conversaciones, no son estudios, ¿verdad? El estudio requiere de más desarrollo, de cosas más acabadas. Y lo que podemos compartir es lo que podemos extraer de aquellas cosas que nos parecen importantes también, ¿verdad? Y sobre eso es lo que conversamos, ¿verdad? No decimos tampoco aquí los temas los cerramos nosotros. Hay muchos temas que no podemos cerrar precisamente por la magnitud o la grandeza del tema, ¿no? Y el tiempo que requiere. Pero sí es un agrado compartir con todos. El Eterno abra nuestros ojos, ¿verdad? Que podamos mirar al Señor, mirar a Yeshua, nuestro Salvador, y podamos nosotros aprender de Él también. Amén. Baruch Hashem. Baruch Hashem. El Eterno les bendiga grandemente. Shavua Tov. Hablemos de Torá, un espacio para la difusión de nuestra bendita y sagrada Torá y para el fortalecimiento de nuestra fe. Los esperamos en un próximo capítulo, en el próximo episodio, donde tendremos una conversación amena y distendida.